Hola, buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a este seminario, La dirección de la cura y las estructuras clínicas. Vamos a continuar con la estructura de la fobia que habíamos comenzado en la reunión anterior. Así que voy a recordarles algo de lo que dice el seminario 6, el deseo y su interpretación, y luego vamos a tomar un historial, por supuesto, el hombre de los lobos, la fobia en el hombre de los lobos. Muchos de ustedes los han recorrido, lo conocen, así que, pero quiero que estén atentos a cómo Freud fue interrogando y avanzando con este historial del hombre de los lobos, y especialmente en la estructura de la fobia, porque eso es la estructura que Freud analizó, que después viró en algún momento hacia la paranoia, pero que fundamentalmente está jugado en la fobia. Diferentes animales fueron objeto de su fobia, no solamente los lobos. Así que, si bien es cierto que muchos de ustedes conocen mi trabajo, yo hace muchos años trabajo este historial, que creo que es el que tiene más elementos, es el más completo de todos los historiales que conocemos de Freud. Muchos han escrito sobre él, así que sabemos que el hombre de los lobos tuvo otro análisis después con Rudolf Brunswick, que recorrió muchos psiquiatras antes de encontrarlo a Freud, que ninguno pudo avanzar con este historial, ninguno de los psiquiatras, psicoanalistas de esa época, no sé si se podrían llamar psicoanalistas, pudieron avanzar con este historial, así que es un ejemplo fue un ejemplo para Freud y es un ejemplo para todos nosotros, ¿no? Así que, como estamos viendo fobia, vamos a retomar cómo Freud y luego Lacan aportó a la fobia del hombre de los lobos. Bueno, lo que habíamos visto hasta acá, en cuanto al seminario, el deseo y su interpretación, Lacan nos decía que la fobia era una de las neurosis más simples, porque tenía una solución que era el objeto fóbico. Que este objeto fóbico, recuerdan, era un significante insignificante, y estaba para ocupar entre el deseo del sujeto y el deseo del otro una función de protección. ¿De qué se protege con este objeto, el fóbico? Del acercamiento al deseo. O sea, la fobia es una protección al acercamiento de su deseo. ¿Por qué? Porque el sujeto está desarmado, sin armas, frente a la potencia del deseo del gran otro. Entonces, es en relación a la falta en ser, decíamos, de la madre, que se abre, por ejemplo, para otro de los historiales más importantes que hemos visto, que es el de Juanito, que se abre para Juanito el drama que no puede resolver, más que hacer surgir un significante fóbico que tiene una función plurivalente. Para protegerse de la angustia, una angustia terrible, una angustia que es más que miedo y que necesita de un objeto. Eso se estructura para el fóbico y para Juanito en un fantasma, en esa oposición entre el sujeto barrado y el objeto A. Y ese objeto A, que viene a ocupar ahí el lugar del objeto fobígeno, ese sujeto lo alivia de su angustia. En el mismo lugar donde transcurre el fantasma, acuerden, con los mismos significantes, recuerdan, se construye el síntoma. En el nivel más profundo de la neurosis, e interesa fundamentalmente a la posición del sujeto. Podemos preguntarnos, nos dice Lacan,
si la estructura del fantasma es tan letal como algo que se sostiene en el borde, en ese borde de pérdida, de desaparición del sujeto, algo que lo sostiene en el borde. Y ese lugar que se sostiene en el borde, se sostiene a la entrada de un torbellino, que es el torbellino del fantasma. ¿Cuándo accede el sujeto al fantasma? En ciertos momentos privilegiados. Cuando tiene que encontrar alguna satisfacción a su deseo que no es tan fácil de encontrar. El fantasma le da la posibilidad de una satisfacción, aunque sea transitoria. Esta es una utilización funcional del fantasma y le permite una relación con su mundo. Y especialmente le permite el fantasma la relación con nosotros. La relación con el otro es a través del fantasma. En la fobia, el objeto fóbico está ligado al objeto de la interdicción de un goce. Está ligado a la interdicción de un goce que es peligroso y que abre para el sujeto un abismo al deseo como tal. Eso es lo que habíamos visto en el seminario El deseo y su interpretación. Y entonces, para poder avanzar un poco más con la fobia y para ver cómo Freud resuelve esta problemática en un caso tan difícil como fue el del hombre de los lobos, voy a retomar este historial en algunos aspectos. Entonces les decía que hay muchos trabajos que ustedes pueden recordar del hombre de los lobos, el libro El hombre de los lobos por el hombre de los lobos, pueden saber también Ernest Jones, Vida y obra de Freud, tenemos también elementos del hombre de los lobos, tenemos un libro que es el análisis posterior de Ruth Max Brunswick, y tenemos también una conversación que tuvo a los 86 años una periodista con el hombre de los lobos, que se llama Conversaciones con el hombre de los lobos, de Karin Obolzer. Freud tuvo dos tiempos del análisis con el hombre de los lobos, y lo escribió conjuntamente con el trabajo sobre la represión. Una primera tratamiento de 1914 a 1918, y luego en un segundo momento. Acá no tengo las fechas. Bueno, ¿cómo es el historial freudiano? Freud dice que se trata de un hombre muy enfermo, que se enfermó muy gravemente a los 18 años, después de una infección de gonorrea. Entró en tratamiento con Freud muchos años después, a los 23 años, y en ese momento era una persona muy dependiente, no podía manejarse solo, de ninguna manera, no podía sobrellevar su existencia. Lo presenta como una neurosis infantil, es decir, una fobia. En ese momento Freud estaba en polémica con Jung y con Adler, y Freud insistía en ese momento, por eso es un historial tan exhaustivo, en el valor de la sexualidad infantil para abordar la neurosis. Y decía que el valor de la sexualidad infantil para el sujeto tenían que ver con la constitución subjetiva y con la constitución de su neurosis. O sea, la sexualidad infantil fue determinante en la neurosis, y especialmente en los síntomas, y en este caso se refiere al hombre de los lobos. ¿Qué nos cuenta? Que la primera infancia del hombre de los lobos estuvo muy perturbado.
y que empezó su enfermedad antes de cumplir los 4 años. Miren hasta dónde llega Freud. Empezó su enfermedad antes de cumplir los 4 años, que es cuando tuvo el famoso sueño de los lobos. O sea, lo que Freud recibe en el momento que recibe a este hombre en la consulta es un sueño de repetición que tuvo este joven cuando era un niño, antes de los 4 años. Y ahí comenzó la génesis de la fobia. O sea que ven que la génesis de la fobia se remite, en este caso fundamentalmente, y tenemos que ubicar en cada uno de los casos en particular, previo al final del complejo de Edipo. Freud solo nos cuenta la historia de la enfermedad. El hombre de los lobos le permitió a Freud que contara todo su historial, que contara toda su historia, pero Freud dijo que no, porque socialmente no le parecía ético tener que contar lo que le pasaba. Así que solamente habló de su enfermedad. Sabemos que estuvo largos años internados en sanatorios y el análisis se relaciona estrechamente a la gravedad de su enfermedad. Cuando comenzó, era imposible analizarlo. Se atrincheró, dice Freud, largo tiempo detrás de una postura inabordable. O sea, la paciencia que tuvo Freud para poder escucharlo fue muy grande, porque este hombre no quería hablar. Escuchaba, comprendía lo que le decían, pero no permitía aproximación alguna. Miren qué interesante lo que dice. O sea, uno puede tener a alguien que escucha, que comprende lo que uno le dice, pero subjetivamente no le pasa nada. Ninguna posibilidad tenía. Era un hombre muy inteligente, y su inteligencia estaba intacta, dice Freud, pero estaba coartada por las fuerzas pulsionales que componían su comportamiento. Tenía muy poca relación con los otros. Y tenía un horror a la existencia autónoma. Estos fueron hitos fundamentales para el desencadenamiento de su enfermedad. ¿Cuáles fueron los hitos fundamentales que desencadenaron su enfermedad? O sea que es el otro punto que tenemos que encontrar. Uno, cuándo comenzó la enfermedad, y otra, cuándo se desencadenó. No es lo mismo el momento del desencadenamiento que el inicio de la enfermedad. Entonces, el inicio de la enfermedad fue antes de los 4 años. Freud lo ubica con el sueño de los lobos. El desencadenamiento fueron 2 acontecimientos que Freud dice que tienen que ver con la escena primaria y con la escena de seducción. Escena que el paciente sufre en manos de su hermana mayor. Tengan en cuenta que la escena de seducción, lo que Freud llama escena de seducción, fue muy importante. Debe haber habido mucho más, como les digo muchas veces, que una escena de seducción, porque después la hermana se suicida. Así que seguramente esta dificultad que tuvo el hombre de los lobos no es ajeno a la relación de esta escena que Freud llama de seducción con su hermana. La hermana se llamaba Ana, era 3 años y medio mayor que él, no era mucho más grande. Y el análisis que ustedes van a encontrar se va a centrar en un solo sueño, fundamental, en muchos otros elementos, pero fundamentalmente en un solo sueño, que como a veces tenemos que encontrar, hay sueños fundamentales para cada sujeto. Pueden haber muchos sueños, pero alguno puede ser fundamental. Este sueño le advierte a Freud de la estructura fóbica del sujeto. Luego, y esto pasa muchas veces, la madre
del paciente lo quiere apaciguar, porque estaba muy mal este chico, y entonces lo introduce fuertemente en la religión cristiana. Logra el objetivo, este es el otro punto difícil también que tenemos que tener en cuenta. Logra el objetivo de apaciguarlo, pero el precio que paga es una grave neurosis obsesiva. O sea, por eso les decía la última vez, traten de no apaciguar los síntomas de la fobia, porque lo que viene posteriormente es mucho más fuerte que la fobia. Porque si la fobia es un objeto necesario en el camino al goce y frente a la dificultad que tiene el sujeto con el deseo del gran otro, apaciguarlo, como puede ser a través de la religión, cualquiera sea esta, en este caso la religión cristiana, lo que deviene después es una neurosis obsesiva muy grave. La primera etapa de la vida, hasta la escena de seducción, este sujeto era un niño muy tranquilo. Y por eso la madre decía que él debería haber sido una niña y su hermana mayor debería haber sido un varón. O sea, ya de entrada los dichos maternos vienen a ubicar la posición del sujeto. Era una cuestión muy determinante estos dichos y la posición que el hombre de los lobos va a tomar. Y Freud destaca especialmente esto. ¿Cuál fue la constelación del hombre de los lobos? Sus padres se conocen muy jóvenes, tienen un matrimonio dichoso, pero en determinado momento las enfermedades de cada uno de ellos arrojaron las primeras sombras en esta familia. Eran afecciones abdominales de su madre, ataques de depresión del padre, y esto lo llevaba al padre a ausentarse de su casa. La madre no fue muy maternal, le dedicaba poco a sus hijos, y le precede una hermana mayor al hombre de los lobos, muy inteligente, y prematuramente, como lo llama Freud, díscola, quien va a desempeñar un importante papel en su vida. Como la madre no se podía ocupar de este chico, lo cuidaba una niñera de origen muy humilde, hasta que el hombre de los lobos hace para esa niñera las veces de un hijo propio que ella perdió tempranamente. Esta niñera también tuvo un valor privilegiado en este historial. Era el sustituto para esta mujer de un hijo que perdió muy joven. ¿Cómo ubica Freud la escena de seducción y las consecuencias? ¿A partir de qué? De dos recuerdos encubridores. Primero, en relación a una gobernante inglesa que tuvieron. Era gente de mucho dinero. Ustedes saben que era gente de mucho dinero, que después de con la Revolución Rusa perdieron toda la fortuna, y cuando llega Freud, bueno, tiene toda la problemática de la pérdida de fortuna y de los ideales de esa gran realeza en la cual vivió. Así que tenía una gobernante inglesa, y recuerdos que, dice Freud, son incomprensibles, pero que están en relación a la amenaza de castración. Uno, cuando la gobernante le decía, mire mi rabito. El segundo, iban en coche y se le voló el sombrero. Así de simples son los recuerdos que Freud le da tanta importancia. ¿Por qué? Porque hay una amenaza dirigida a este niño. Y a partir de esa amenaza, Freud destaca que esto contribuye esencialmente
al comportamiento anormal de este chico. Él lo ubica en relación al complejo de castración. Como efecto de esta formulación surgen sueños, o sea, a partir de esta amenaza de castración, a partir de estos dos recuerdos encubridores, como respuesta aparecen sueños que no fueron posibles de interpretar adecuadamente, sino mucho tiempo después. Esto quiere decir que hay sueños que el analista tiene que tener en cuenta. Hay recuerdos que pueden aparecer, que no pueden ser interpretados en cierto contexto, que hay que dejarlos de lado y que luego empiezan a cobrar su importancia. Esta es otra de las indicaciones que nos da el historial. El sueño era algo así, como si, puntos suspensivos, después del baño, puntos suspensivos, hubiera querido, puntos suspensivos, desvestir a su hermana. Puntos suspensivos, arrancarle las vestiduras. La interpretación que Freud da es que se origina en fantasías que el soñante tuvo en su infancia o en su pubertad y que en ese momento quieren aflorar. No sabe si son fantasías de la infancia o fantasías de la pubertad, pero en ese momento quiere aflorar. Según estas fantasías, él no había desempeñado un papel activo, es decir, no había sido agresivo. Pero luego sí fue agresivo. O sea, primero no desempeñó un papel activo, después sí, y después fue agresivo con su hermano. Pero ¿qué pasó? Fue rechazado y castigado. Por eso este niño cayó en una furia incontrolable. Freud va a decir después que realmente esto no había sido solamente una fantasía con su hermano. Lo deja abierto así, pero la hermana se suicida, o sea que Freud da a entender que no fue solamente una fantasía con su hermano. La respuesta a lo que pasó con la hermana fue una repugnancia hacia la hermana. Y despertó en la pubertad una excitación sexual muy grande, una tormentosa excitación sexual en la pubertad. Buscó aproximarse a ella y al sufrir el rechazo, se apartó de la hermana y se volvió hacia una muchachita campesina que servía en la casa. Ven cómo hace el desplazamiento Freud, ¿no? Fue rechazado por su hermana, se apartó totalmente de la hermana y se desplazó su excitación hacia una campesina que trabajaba en su casa. Freud dice que esto fue un paso decisivo en la historia del hombre de los lobos, porque pasó a una elección de un objeto heterosexual, pero degradado, pues todas las muchachas de las que se enamoró después fueron igualmente personas de servicio, cuya formación eran por fuerza inferiores a las suyas. Ven lo que hacen y la importancia que le da Freud de la superioridad de la hermana, del rechazo que recibió de ella, se remitió a muchachas de inferior inteligencia que la de él,
y de inferior clase social que la de él, y se enamoraba así, fuertemente, como le pasó con su hermano. O sea que la tendencia siempre fue a degradar a las mujeres. Cancelar la superioridad de su hermana, que tanto lo oprimió durante muchos años. En ese momento se constituyó su elección de objeto. Ya les adelanté, la hermana luego se suicida en un viaje, lejos del hogar, se envenena. No le produjo ningún dolor la muerte de su hermana. ¿Por qué? Porque pensó que va a ser el único heredero de su fortuna. Y eso le hizo dudar mucho el diagnóstico del hombre de los lobos. Solamente volvió a virar su diagnóstico cuando se dio cuenta que hubo un nuevo desplazamiento que hizo el hombre de los lobos, porque a la hermana le gustaban las poesías de un poeta, y él realmente fue a la tumba de este poeta y lloró largamente. O sea que desplazó esa falta de dolor por la muerte de su hermana, el suicidio, a ese lugar. Tenía esta característica este hombre, y tenemos que considerar esto también para la dirección de la cura, el desplazamiento de un objeto de amor a otro. ¿Cómo reaccionó el niño ante las seducciones de su hermana mayor? Con desautorización de la persona, no de la cosa misma. Desautorización de la persona, pero no de la cosa misma. Ingresa en un tiempo de goce masoquista. Responde a las fantasías que se pega a un niño. Las consecuencias, entonces, de esto es un goce masoquista con la fantasía de se pega a un niño. Su contenido eran muchachos azotados a quienes se les pegaba en el pene. Cosa que tengan en cuenta la importancia que tiene. No es en cualquier lugar. Digo porque después va a estar la forclusión del dedo cortado. La forclusión del falo, con la alucinación del dedo cortado. O sea que el azotar a este niño no estaba en cualquier lugar, sino en el pene. Eran objetos anónimos. Tenía otra fantasía, junto con la fantasía de se pega a un niño, que era que el sucesor del trono era encerrado en una habitación y era azotado. Es decir, que el sadismo en un momento volvió hacia el masoquismo. ¿A dónde lo conducen? Se pregunta Freud, las aspiraciones masoquistas del niño. La conducen a otro punto. Después de un rechazo de su niñera, su expectativa libidinosa se soltó de ella y tomó al padre como objeto sexual. El padre, que primero había sido admirado como modelo, como fuente de identificación en su corriente activa, pasó a ser objeto sexual de la corriente pasiva. O sea, nuevamente, el rechazo, pero acá ya se trata de la niñera, lo llevó al lugar del padre. Y ahí cambió también la posición que el padre ocupaba para este niño. Ven la riqueza del trabajo freudiano en este historial. Es maravilloso.
Entonces pasó a ser objeto sexual su padre, bajo una forma pasiva. ¿Y cómo se expresaba para que Freud pudiera entender esto? Una parte pasiva sádico-anal, la llamó Freud, sádico-anal. ¿Cómo? Escenas de rabia muy fuerte frente al padre, que Freud interpreta como intentos de seducción con propósitos masoquistas. El niño que se comporta de esta manera, así, indomeñable, quiere hacer una confesión y quiere recibir un castigo. Ahí aparecen síntomas de angustia y se presentan como signos de alteración de su carácter a partir de esta escena de seducción que se había exteriorizado para él como martirizadora. El sueño del hombre de los lobos. He soñado que es de noche y estoy en mi cama tenía los pies hacia la ventana, frente a la ventana había una hilera de viejos nogales, sé que era invierno cuando soñé y de noche, de repente la ventana se abre sola y veo con gran terror que sobre el nogal grande frente a la ventana estaban sentados unos cuantos lobos blancos. Eran 6 o 7, los lobos eran totalmente blancos y parecían más bien como zorros o perros ovejeros, pues tenían grandes rabos como zorros, sus orejas eran tiesas como perros al acecho. Presa de gran angustia, evidentemente de ser devorado por los lobos, ven en fantasía de devoración, como les dije, está siempre en la fobia. El miedo de ser devorado rompe a gritar y me despierta, dice el hombre de los lobos. O sea, la fantasía de ser devorado es una fantasía común en todos los lugares de la fobia. Freud rescata una única acción en el sueño, que se abre y se cierra la ventana. ¿Por qué? Porque los lobos están tranquilos, no tienen ningún movimiento. La asociación lo lleva a cuentos infantiles y la angustia, como les dije muchas veces, y la fobia es por una imagen. Él se angustiaba por una imagen de un lobo que figuraba en un libro. No existían lobos, era una imagen de un lobo que estaba en un libro. Todos los cuentos estaban unidos a la fantasía de ser devorado. Freud nos dice que en este caso, como en otros, el animal angustiante no es un objeto accesible a la percepción, sino que se tiene noticias de él o por un relato o por un libro ilustrado. O sea, por lo escuchado, lo visto o lo oído. Freud tenía muy claro que lo visto o lo oído daban cuenta del objeto de la fobia. ¿Qué nos dice? Que el lobo fue el primer sustituto del padre, estaba entre la ternura del padre, en las bromas que le decía al padre, te como, a la angustia de ser devorado. La interpretación del sueño demoró muchos años, varios años. Dos aspectos rescatan. Inmovilidad, una fundamental, y la tensa atención con que ellos lo miraban. O sea, la inmovilidad y la mirada de los lobos hacia él. ¿Qué le dio a Freud esto? Algo muy importante. Le dio un sentimiento de realidad efectiva. Después vamos a ver cómo Lacan lo interpreta esto. Una realidad efectiva. Es un episodio ocurrido, de hecho, y no meramente fantaseado.
Freud en ese momento lo ubica el concepto de Unerkannt, que es la realidad efectiva de algo ignorado. La realidad efectiva de algo ignorado. Por ejemplo, la convicción que el abuelo le había contado efectivamente la historia y que lo había leído en voz alta. Freud dice que el sueño tiene tras de sí una escena ignorada, que esta escena debía haber sido a edad muy temprana. Y el contenido de la escena tenía que tener esto: mirar atento e inmovilidad. Recuerden los síntomas del hombre de los lobos. El hombre de los lobos no se podía mover, no podía hacer nada por su cuenta. Estaba inmóvil, tenía una dependencia absoluta. O sea que el sueño le trae uno de los aspectos que está colocado en sus síntomas, la imposibilidad de moverse. Entonces, Freud, atento a esto, descubre dos cuestiones: mirar atento e inmovilidad. Entonces une episodio real, una época muy temprana, mirar, inmovilidad, problemas sexuales, dificultades con la castración y algo terrorífico en relación al padre. El sujeto continúa su interpretación y dice: de repente la ventana se abre sola. Tiene un significado. Los ojos se abren de pronto. Yo duermo y me despierto de repente y veo el árbol con lobos. Freud dice: él estaba despierto y le fue dado a ver algo. Ven cómo juega con la oposición. Él estaba despierto y le fue dado a ver algo. El mirar atento que atribuye a los lobos se traslada al propio sujeto. Él se despierta de repente y ve una escena de mucha movilidad. ¿Se dan cuenta cómo juega Freud con los significantes sin tener el concepto? Hace una inversión de uno de los movimientos significantes, de los lobos hacia él, del mirar, del ser mirado al mirar, de la inmovilidad a una intensa movilidad, y la escena debía contener esa intensa movilidad. Esta oposición, que hoy ya podemos llamar a partir de Lacan, oposición significante, Freud no tenía este concepto, pero lo podía jugar en el historial. Otra ocurrencia, era Navidad, el día del cumpleaños, el cumpleaños el día de Navidad. En el árbol estaban un montón de objetos, de regalos. Esos regalos, en el sueño, se habían transformado en lobos. Y entonces le sobreviene la angustia de ser devorado por los lobos. ¿Qué otra oposición significante? Porque Freud fue muy puntual en la pulsional. Freud seguía el movimiento de la pulsión. Entonces dice: mudanza de la satisfacción en angustia. Los regalos se transforman en lobos, la satisfacción por los regalos se transforma en angustia. Recuerda al hombre de los lobos que nunca quedaba satisfecho con los regalos. Tenía falta de satisfacción, furias, y se había preservado en el recuerdo. Entonces Freud se pregunta: ¿qué imagen puede ser convocada por esa añoranza sexual capaz de provocar un terror tan intenso? Lo que esa noche se activó
del caos de las huellas de impresiones inconscientes fue la escena primaria, el coito entre los padres. Lo importante de esa escena, nos dice Freud, es en el momento que transcurrió. Es lo fechable de la escena, otro elemento que también nos da una indicación fundamental, que es cómo se fecha, cómo es fechable una escena. Entonces la fecha es así, n más medio año. N, que no sabía, más medio año. También unió el número 5. Las 5 de la tarde, que persistió aún durante el tratamiento con un síntoma. A las 5 de la tarde, al hombre de los lobos le venía fiebre y fatiga. Une entonces la fecha y la hora con la visión del coito entre los padres, del coito a tergo de los padres. Pero esta escena la elaboró a posteriori, es decir, a los 4 años, porque la posición de los padres la asoció a la posición de los lobos en el sueño. Luego tuvo otra fobia, soñó con un león que se le acercaba rugiendo a su cama en la misma posición que tenían los lobos en el sueño. Entonces pasó del lobo al león. Ya había superado la fobia al lobo. Entonces tenía la posibilidad de elegir un nuevo animal angustiante. Todos estos pasos son importantes. No es que de repente no tiene más fobia, no. Pudo resolver la fobia al lobo, pero eligió un nuevo animal, que era el león. Pero cuando llegó a la escuela secundaria, nos dice Freud, que es muy puntilloso en cómo va siguiendo el material, tuvo una forma de refrescar la fobia al lobo. Porque tuvo un maestro de latín que se llamaba Wolf, que significa lobo. Entonces ahí hubo otro desplazamiento, la angustia frente al maestro, y se transfirió a otros. O sea, pasó de la angustia al lobo, a la angustia al león, a la angustia Wolf, que era el maestro, y a los otros maestros. Tuvo varios síntomas que podemos llamar síntomas pasajeros del hombre de los lobos. Uy, qué largo que está. No vamos a poder terminar. Es tan rico este historial que a mí me fascina realmente y hay mucho para hablar de la fobia. Pero bueno, si no terminamos solo, seguiremos la próxima. Pero también hay algo curioso, que son lo que podemos llamar síntomas pasajeros, en relación a la transferencia. El primero se remonta también a la fobia del lobo y al cuento de los 7 cabritos. En la sala, de las primeras sesiones, había un gran reloj en la pared. Freud dice, me llamaba la atención que acostado en el diván se volviera hacia mí, mirándome de manera amistosa, como sosegándose, y acto seguido dirigía su mirada al reloj. Freud creyó que era el anhelo que se terminara la sesión. Estaba apurado para irse, tenía ganas de que se terminara la sesión. Pero Freud no dejaba todo inconcluso ni se quedaba con la primera interpretación que le surgía, transferencial. Y entonces surgió una siguiente interpretación.
recordó a los cabritos del cuento que estaban devorados por el lobo y quería decirle a Freud: ¿debo tenerle miedo, Freud? ¿Quieres comerme? ¿Debo esconderme de ti? Es decir, esta fantasía de ser devorado también por este síntoma pasajero, tan pasajero como lo podemos escuchar, Freud lo interpreta en relación a la transferencia. Vemos ahora otro punto que es la primera aproximación a la condición erótica. Freud nos dice: el lobo al que tenía miedo seguramente era el padre, pero la angustia ante el lobo está ligada a una condición erguida, la posición de la mujer en la escena primaria. El fenómeno más llamativo de la vida amorosa de este sujeto eran ataques de enamoramiento compulsivos que emergían en enigmática secuencia y rápidamente desaparecían. Desencadenaban en él una gran energía, aún en los momentos en que estaba muy inhibido, y en todos los demás terrenos también. Tenía amores compulsivos, atados a una determinada condición. La mujer tenía que adoptar la posición que le atribuía a la madre en la escena primordial. Esta condición, dice Freud, inconsciente del amor, pertenece a la propensión anal erótica. Voy a terminar con lo que nos dice Lacan en el Seminario de la Angustia sobre el sueño de los lobos. Lacan retoma este historial para mostrarnos la posición del sujeto y la articulación entre el fantasma y lo real. Dirá: lo que nos muestra ese sueño, que es un sueño de repetición, es escuchen bien, porque no es cualquier cosa, es el fantasma puro revelado en su estructura. No es un fantasma cualquiera, es el fantasma puro revelado en su estructura. De allí deriva su importancia. Se trata de la relación del fantasma con lo real. ¿Qué nos dice Freud que vemos en el sueño? Que súbitamente se abre algo. Y el fantasma, dice Lacan, se ve más allá de un vidrio que se abre. En este caso, lo horrible, lo equívoco, lo inquietante eran Heimlich, el campo de la angustia se sitúa enmarcado. Aparece la relación de la escena con el mundo. Súbitamente, de golpe, siempre aparece esto en el fenómeno de lo siniestro. Súbitamente y de golpe. Sabemos que aquello que debe referirse en la escena, que se propone en su dimensión propia, está más allá. Es lo que no se puede decir en el mundo. Lo que esperamos siempre es que se levante el telón. Es un breve momento, rápidamente extinguido de la angustia. Sin ese tiempo introductorio, pronto elidido, nada se puede obtener, ni siquiera el valor de lo que se va a determinar como trágico o como cómico. Se trata del Dürfen, que no se traduce bien por lo permitido o no. Remite a algo mucho más original. Es porque esto no se puede
que lo mismo se podrá. Es que porque esto no se puede, es que lo mismo se podrá. Y aquí actúa la dimensión de gatillo que constituye la situación más dramática del sujeto. Se trata de la constitución de lo hostil, del primer recurso más allá del desvalimiento. Hay angustia cuando en ese marco aparece lo que ya estaba mucho más cerca en la casa, el huésped. Es lo hostil apaciguado. En este marco se presenta aquello que la angustia es el objeto de la fobia. De un lado está el lobo, del otro lado está la pastora. ¿Cuál es entonces la relación con la angustia de castración en el hombre de los lobos? Lo importante no es saber dónde está el falo, porque el falo es lo mismo de lo que se llama la catatonía de la imagen. El árbol y los lobos que miran fijamente al sujeto. Catatonía que no es otra que la del sujeto mismo. Su propio cuerpo transformado en ese árbol. Se trata de algo que hace eco con el goce, que supera toda posibilidad para el sujeto. El sujeto no es nada más que erección, que lo hace falo, que lo fija entero. El sujeto se hace lobo mirando, y de lo que ve no es más que el 5 romano, la ve, en alas de mariposa, las piernas abiertas de la madre, o el 5 romano de la hora del reloj, hora en la que aparece haberse producido el encuentro. Bueno, hay mucho más. La hipótesis que yo tengo con este historial y que presento en este caso, pero lo tenemos que seguir viendo luego, es esta, que la fobia es ese objeto casi arbitrario que tiene para el sujeto una función de señal y viene a ser suplencia del significante del padre simbólico, no del padre carente como padre real, ni del padre presente como padre simbólico invasor, sino esa mutilación fundamental, porque tenemos que pasar por el recuerdo de la alucinación, la Werwölfin, el hombre de los lobos. Esa mutilación fundamental del nombre del padre que al final del historial nos muestra Freud entre la bestia, avispa, mariposa, objeto de su fobia, y el SP, el nombre del sujeto, Sergei Pankeyev. La fobia entonces es un punto de detención y de anclaje para el sujeto frente a esa angustia que de otro modo sería imposible de soportar. Si la fobia está hecha para sostener la relación del deseo en la angustia con algo bien preciso, que es el falo simbólico significante fundamental de la castración, ¿cómo lo podemos ubicar en este historial? Y ahí nos falta recorrer, pero no nos va a dar tiempo a la fobia, a la mariposa. Bueno, voy a dejar hasta acá. En todo caso, la próxima retomamos y avanzo un poquitito más, porque es un historial muy largo, muy rico, con muchos elementos porque nos aporta tanto Freud como Lacan en la dirección de la cura. Y nos da un ejemplo tan rico de lo que es
el historial del hombre de los lobos y la fobia en el hombre de los lobos. Así que, ¿cómo va a construir el lugar del nombre propio? Pero bueno, no nos da tiempo a abrir a las preguntas. Hola, Yelial. Yelial Amaro. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la exposición. Este historial, como decís, es riquísimo y siento que lo presentaste de una forma, no sé, fui uniendo muchas cosas de lecturas pasadas y eso. Yo simplemente quería preguntarte de qué clase es la referencia que leíste recién del seminario 10, el fantasma puro revelado en su estructura. Mirá qué pregunta. Lo tenés por ahí, si no... No la tengo acá porque, ¿sabes por qué no la tengo acá? Porque es, a ver, espérate, con el libro, si lo pongo por acá. No, no la tengo. Porque es un trabajo que escribí hace mucho tiempo, que lo vuelvo a retomar cada tanto. No tengo exactamente, si alguien lo ubicó en qué clase está. Lo busco. Era dale, eso, simplemente. búscalo. Muchas gracias. Muchas Bueno, gracias. me alegro que te haya gustado. Liliana. Ahí está. Hola. Uy, hace eco. Sí, hace eco, no sé por qué. Ahora no se escucha nada. Ahora sí. Hace eso. No sé por qué hace eco. No sé. ¿Sabes, No sé. Pamela, por qué hace eco? No, la verdad que ni idea. Ni idea. Bueno. A ver, ¿qué quería decir? A ver. No, quería... si Perdón, podías quizás si ampliar... baja el volumen de... Perdón, quizás si ella baja el volumen de la computadora. A ver. A ver ahora. ¿Mejor? ¿Ahora? Más o menos, pero bueno, dale, pregúntalo. Bueno, no, si podías ampliar porque decías que abre ahí a la fobia, ¿no? Una interdicción de un goce peligroso. Si podías abrir ese punto. O la fobia como efecto de la interdicción de un goce peligroso. Sí, gracias, Liliana. Bueno, ustedes vieron que el historial del hombre de los lobos nos lleva a la escena primaria y a la escena de seducción. Y donde Freud nos dice que en realidad no es solo una fantasía lo que allí sucedió, sino también tiene algo de una realidad efectiva. Lacan nos aporta esta cosa maravillosa que recién nos preguntaba Gilial en relación al seminario de la angustia, donde el sujeto se arboriza, se hace falo entero, se inmoviliza, se hace lobo mirando. Ahí vemos fantasma y síntoma, las dos cosas juntas, que el otro día me preguntaron con qué significantes. Ven que Lacan interpreta la posición del sujeto en el sueño en esa fijeza, en esa arborización, o sea, ve que el sueño es el propio sujeto, no es una cosa u otra, el árbol mismo rígido y movilizado es el propio sujeto. Se hace palo y se hace lobo mirando, se arboriza el mismo. El goce peligroso es el acercamiento al incesto. Evidentemente que ustedes vieron como Freud tan detalladamente coloca cómo a partir de la escena de seducción comenzaron los síntomas de la fobia. Y dice, no es solamente una fantasía, es una realidad efectiva de algo ignorado. Eso quiere decir, por eso coloca ahí el mercante. Eso quiere decir, en realidad, algo pasó con su hermana. La hermana se suicidó
o sea que también tenemos ese elemento para pensar que algo pasó con su hermana. Y la fobia, de alguna manera, cuando se acerca a algo que podría ser el goce y su propio deseo hacia un objeto incestuoso, aparece el objeto de la fobia. También Freud lo ubica que el lobo representa al padre. Es en ese tiempo, porque son diferentes tiempos del goce. O sea, en ese tiempo donde el padre era idealizado inicialmente y admirado, a después, cuando pasa de la fobia al lobo, a la fobia al león, a la fobia al maestro, y también a una posición del padre en la búsqueda de un goce sexual, empieza a aparecer el fantasma, se pega a un niño y pide ser azotado por el padre en esa excitación que el hombre de los lobos tenía y siguió teniendo en la pubertad de una forma excesiva. La prohibición al incesto evidentemente tiene que estar. No sabemos bien en este historial, porque evidentemente todavía no lo leí, pero todos ustedes saben, la forclusión, la castración está jugada en este historial con el recuerdo del sueño, es un recuerdo de un relato de la alucinación del dedo cortado. Es un recuerdo de alucinación, no es una alucinación que tiene ese momento. Entonces, ese momento, forclusión fálica, no es lo mismo que la forclusión del nombre del padre. O sea que lo que se puede, y se acuerdan que yo les dije, presten atención, que el golpe del fantasma se pega a un niño, Freud lo destaca fundamentalmente en el pene. Le pegan en el pene y después la alucinación viene como forclusión del dedo cortado. O sea que podremos ubicar ahí que hay una forclusión seguramente fálica. O sea, si bien está instalado el nombre del padre, la forclusión fálica nos interroga y nos sigue interrogando todo el tiempo cuál es el diagnóstico de este joven. Se han equivocado muchos antes que Freud con su diagnóstico. Creían que tenía la enfermedad de su padre, depresivo, y entonces lo diagnosticaban mal. Freud se animó a avanzar a pesar de la dificultad que le ofrecía. Y bueno, seguramente era el goce. El goce siempre va hacia el objeto perdido. El goce siempre va hacia dónde, hacia el lugar que está prohibido, ¿no? A todos los diques que luego Freud nos dice más allá del principio del placer. Pero no sé, el objeto de alguna manera lo ayuda al sujeto a salir de esa locura en la que vivía, ¿no? Que era esa locura por su hermano, la locura por esa escena de seducción. Así que sin camino al goce hay algo que lo frena y por suerte tiene este insignificante, como dice Lacan, que fue el lobo, que fue el león, que fue el maestro, y que también les vamos a ver fundamentalmente en el final de la cura, que siempre dice Freud que aparece algo nuevo, y va a aparecer la fobia a la mariposa. O sea, se va desplazando el objeto fobígeno de acuerdo al momento y al encuadre en el cual se traslada este sujeto. Así que es el goce hacia el incesto. Gracias, Liliana. ¿Quién me quiere preguntar allí en la escuela? Hola Marga, Romina. Hola, Romina, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Acá fascinados, ¿no? Uno se queda fascinado escuchando este historial y cómo lo transmitís. Quería preguntarte por la articulación que hiciste utilizando la estructura del significante, ¿no? Esta ley del significante, la oposición entre síntoma y fantasma. Como si, yo lo seguía como si en ese cuadro, ¿no? En
ese sueño, ¿no? Como sí, como un cuadro, como una pantalla, ¿no? O la ventana, como si hubieras extraído los significantes de una imagen para colocar allí la posición del sujeto, ¿no? Como el recorrido de ir de lo imaginario a lo simbólico, sería como con el aporte de Lacan del significante, ¿no? Uno podría, ¿no? Escuchar allí lo simbólico, ¿no? Entre esa escena imaginaria, ¿no? Y tantos elementos, ¿no? Porque, bueno, me acuerdo que en el historial está ese dibujo, vos decías que está en un libro, ¿no? Esa imagen, que después, ¿no? Aparece en el sueño, en la figurabilidad onírica. Claro. Sí, con la estructura del significante que uno podría, siempre me interroga, ¿no? Este paso del fantasma al síntoma, como vos lo fuiste presentando con el historial. Gracias. Romina, el problema acá es que va de una imagen, como dice Freud, nos advierte que siempre el objeto es o lo escuchado o lo visto, ¿no? En un relato o una imagen en el libro. Pero el fantasma, Lacan lo recalca como el fantasma puro revelado en la estructura. Siempre es una interrogación. ¿Qué quiere decir Lacan del fantasma puro revelado en la estructura? Y ahí ya no es entre el imaginario y lo simbólico, sino entre lo simbólico y lo real. Creo que cuando Lacan toca esto, aportando los tres registros, imaginario, simbólico y real, nos hace un aporte al texto freudiano cuando Freud dice la realidad efectiva de algo ignorado. No fue solamente articulación imaginaria simbólica. Lo imaginario es el objeto fobígeno. El león, el lobo, después el nombre del maestro, o sea, haber escuchado el nombre del maestro. Pero lo que realmente aparece en este fantasma y aparece en el síntoma, por la gran inmovilidad que tiene este sujeto, que realmente no se podía mover, no podía higienizarse solo, tenía gente que lo acompañaba de un lado al otro, tenía que ayudar a ir al baño, no se podía mover, es donde Lacan dice que ese fantasma en el sueño y la posición del sujeto muestra no solo el fantasma de él como sujeto mirando, que remite a la escena de seducción, pero va del trauma al fantasma, Lacan fundamentalmente, de la dimensión traumática, la posición fantasmática, de él mirando, y él todo árbol fijo, arborizado. Ahí está su síntoma. El síntoma es ese, el sujeto no se puede mover. Y la genialidad de Lacan es mostrarnos esto, el sujeto arborizado. Eso no lo dice Freud, eso lo dice Lacan y es un aporte maravilloso, que no es solamente el significante, sino cuando empieza a abordar, se acuerdan que lo vimos el año pasado, si llegamos este año vamos a volver a retomar los objetos de la angustia, es el objeto A, la mirada. La mirada es el objeto que está constituyendo así su fantasma y al mismo tiempo la posición del sujeto en su síntoma, en su inmovilidad. ¿Qué quiere decir? Como decía Freud, que del otro lado había mucha movilidad, mucha movilidad. Entonces, vieron que dice, atraviesa el vidrio y va más allá de lo simbólico imaginario. Va a lo real, lo que no puede decirse en lo real. Así que esa sería la respuesta que puedo dar. Gracias, Romina. Alicia. ¿Había alguien más que quería hacer una pregunta ahí? Sí, hay varios. Hay varios. Hola. Hola, Marcelo, ¿estás ahí? No te escuchamos, ¿eh? No sé qué pasa. Justamente te quería pedir que si podías ampliar la tarea de sujeto, la función, como entiendo que vos decís al final esto que traes del fantasma puro, develado en su estructura, ¿no? En tanto función, en tanto lugarteniente, en tanto aquello que hace lugar a aquello que no tiene representación, lo real. Esto quería
preguntarte si, ¿por qué lo has desarrollado recién cuando contestabas a Romina? Pero, digamos, como todo el fantasma del sujeto, como también siendo la tarea del aparato frente a lo traumático, a lo real, como buscando una función en su función. Por eso te quería preguntar si lo puedes ampliar. Como la compulsión, aquello compulsivo que tiene un lugar de trabajo, de tarea para el sujeto. Sí, así como Freud va a la escena primaria, ¿no? Y utiliza la escena primaria para ubicar la condición erótica del sujeto, pero aún así, es muy, ¿cómo decir? Muy precavido para decir que no se trata solo del trauma, porque ustedes ven cómo va desplazando, y ahí me preguntaban por el significante, desplazando de la escena primaria a diferentes lugares, de la escena de seducción a diferentes lugares. Cuando Lacan dice el fantasma puro revelado en la estructura, quiere decir que va más allá del vidrio. Es algo que construye la relación entre lo simbólico y lo real. No es simbólico imaginario, como vemos generalmente en un fantasma. Yo capto lo que Lacan dice en este momento, que es la relación del sujeto con lo real. Y esto es algo muy primario para el sujeto. No está el acontecimiento de la escena primaria, se hizo fantasma, pero una relación entre el fantasma y lo real. Lo imaginario para el hombre de los lobos está en interrogación. Claro. Solamente tenemos a partir de lo imaginario los objetos fóbicos que él utiliza a lo largo del historial, pero en el momento determinante, cuando ese enamoramiento compulsivo que tiene, y esa fijeza, porque es lo que me preguntaban antes que me olvidé de decir, la fijeza de la posición erótica nos da la dimensión de la fijeza del fantasma. La arborización del cuerpo nos da la posición del síntoma. Entonces tenemos los dos elementos, el inmovilizado como arborizado en su cuerpo y la condición erótica fija, que es siempre ir al mismo lugar. Tenía que ser una condición de una mujer en posición de coito a terno. Esa es la fijeza que tiene. Y esto es lo que interroga entre la fijeza del fantasma y la fijeza del síntoma, la inmovilidad del síntoma. Por eso creo que Lacan habla ahí de un fantasma puro revelado en su estructura. Bueno, gracias Marcelo. Gracias. ¿Alguien más? ¿Hay una pregunta? Sí. Varias. Hola Marga, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias. Hola Griselda. Es que, bueno, una belleza realmente escuchar cómo fuiste transmitiéndonos. Había ahí un momento en el que vos haces el relato, me pareció seguir en relación a los recuerdos encubridores. Me pareció que decías que estos recuerdos, estos dos recuerdos encubridores que relatas, hacen surgir el sueño. Me pareció como una indicación clínica, podríamos pensarlo. ¿Qué valor tiene esta consecuencia? Me parece que cuando uno va analizando los sueños, aparecen recuerdos y eso viene a aportar una ratificación de la interpretación. Como dice Freud, no importa si sí o no lo que dice, sino que lo ratifica con un recuerdo encubridor. Lo ratifica con una formación del inconsciente, y el recuerdo encubridor es una formación del inconsciente. La otra posibilidad de ratificación también es con un síntoma pasajero. Acá Freud lo toma en relación a la transferencia, y se pregunta si el hombre y los lobos también coloca ese fantasma de ser devorado también en la figura de Freud. Así que sí, se ratifica la interpretación por un recuerdo encubridor. Es muy bueno que en la interpretación de un sueño surja un nuevo recuerdo, por ejemplo. Aunque uno no le encuentre en ese momento la interpretación, no importa, hay que tenerlo en cuenta
y quizás más adelante nos da la posibilidad de un nuevo camino. Bueno, gracias Griselda. Alicia, a ver, tenemos que seguir porque no nos da. ¿Quién más quería? Yo quería hacer una pregunta, gracias Marga. Te quería preguntar por el valor de la constitución del hostil, porque tiene que ver con el tiempo de la agresividad, o sea, tiene un valor el sueño en sí mismo, como por esto que decís, de constitución del hostil, algo que el sujeto no estaba. Claro, claro, está en la constitución del hostil. No, no sé si no estaba. Lo constituye en el análisis, se está construyendo en el análisis. Lo más cercano, lo más siniestro, lo que está dentro de la casa, lo familiar, lo más angustiante, siempre este sueño de repetición toma la dimensión del hostil como angustiante, como devorante, como terrible, y cada vez más cerca de lo familiar. Se constituye, no sé si no estaba constituido, no podría decir eso, sí se constituye dentro del análisis, por eso Lacan, por eso Freud lo constituye ahí. O sea que tenemos que considerar esta dimensión, ¿no?, de lo angustiante en relación al hostil, ¿no?, en relación a esa dimensión tan fuerte que tiene la angustia en este caso, ¿no?, una angustia muy fuerte, por eso está también la interrogación por la forclusión, ¿no? No es una angustia regulada, no es una exaltación regulada, es una exaltación a todo trapo y una inmovilidad a todo trapo, ¿no? Están los dos puntos. Así que sí, lo más cercano es esa angustia y el hostil muy cerca de su casa, como dice Freud en su texto, ¿no?, de lo siniestro. Gracias, Carmen. Gracias. Alicia. Bueno, aquí estoy. Hola, Marga. Hola a todos. ¿Cómo están? Marga, te quería agradecer porque de verdad cada vez que presentás el historial le das una nueva vuelta y es toda una enseñanza para nosotros. Tratar de continuar las lecturas para encontrar allí lo que uno no ha podido leer en otro momento o articularlo, ¿no? Así que te lo agradezco de verdad. Solo varias preguntas, pero te quería como plantear fundamentalmente como en esta vuelta, lo que escucho es que has ampliado el campo de la dirección de la cura y el lugar del analista, ¿no? Porque tantas cuestiones planteaste, me parecía que había una como fundamental, el concepto de desplazamiento, que uno no lo tiene quizás tan en cuenta. Y que por ahí eso hace que el prejuicio, lo que fuese del analista, cierre algo y diga, bueno, no hay dolor, no hay duelo, ¿sí? En lugar de poder seguir como hace Freud, como vos lo transmitiste, ¿no? El valor donde eso va a parar, donde eso, digo, el valor de la construcción freudiana, ¿no? Que así que, y cómo lo planteaste, los sucesivos desplazamientos. Y la otra cuestión que me parecía muy fundamental para la clínica es cuál es el reverso de tanta inmovilidad, ¿no? Cuando uno recibe a un paciente que presenta este padecimiento, todo lo que hay para construir, ¿no? Todo, y el valor que decías, que reiterabas lo que decías el seminario anterior, el valor del objeto fóbico. Claro. Hoy quizás le diste como más un refuerzo, lo escuchaba allí, de no quitar prontamente, de no resolver la fobia, por el valor de anclaje, decías que tenía, ¿no? Claro. Sí, gracias, Alicia. Sí, por un lado el desplazamiento que hace Freud en esta historia es maravilloso, la verdad no tiene concepto de significante, pero ustedes ven que el objeto pasa del lobo al león, del león al maestro, el maestro después va a la mariposa, o sea, va todos los diferentes objetos fobistas que se van tranquilizando al sujeto, pero se van desplazando y le dan otra interpretación en otro contexto y otra significación. Eso es lo maravilloso. Uno no puede recorrer todo el historial acá, pero si ustedes lo leen, van a ver que siguen esa dirección y encuentran otra significación nueva cada vez, que le abre un panorama riquísimo. Y el otro punto era el desplazamiento también del duelo, evidentemente, ¿no? Él creía realmente en una psicosis porque lo único que quería era recibir
la herencia del padre y le encontraba 3 pepinos a su hermana, que había sido el amor de su vida. Entonces se dio cuenta después el desplazamiento a ese poeta que la hermana tanto admiraba y que leía sus poesías, dijo, no, pero entonces es cierto que hubo un duelo. Lo que pasa es que el duelo lo desplazó a otro lugar. Entonces, me parece que lo que nos enseña este historial, como tantos otros, pero este es fundamental, es que no tenemos que cerrar rápidamente la interpretación, ¿no? Ir abriéndola lo máximo que podamos y jugando, si podemos, con todos los desplazamientos y la paciencia que tuvo Freud y que tenemos que tener nosotros en algunos casos que son tan graves como este, ¿no? Gracias. Bueno, Sergio. Buenas tardes. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí. Hola, Sergio. Bueno, Marga, gracias. Recién, bueno, algunas preguntas las fuiste contestando. Yo quería decir que recién preguntaban de qué clase, ¿no? Del seminario 10, y la clase es la clase número 6 del miércoles 19 de diciembre de 1962. Eso por un lado. Por otro, me pareció muy interesante esto lo que vos traías en la presentación del caso de la paciencia que hay que tener con los pacientes y cómo justamente Freud nos enseña esto, del tiempo que está, porque también, si yo no mal lo recuerdo, ahí te quería preguntar, creo que Freud en el primer encuentro o el segundo encuentro lo manda a internar, y que después él lo va a ir a visitar. No creo que como que él escucha algo, lo manda a internar y después sigue, ¿no? Como los tiempos que tomó Freud. Y así que bueno, era eso y otras preguntas que esto de la arborización que te quería preguntar, que ahí lo pudiste responder. Gracias, Marga. Bueno, gracias, Sergio. Sí, la verdad que sí, Freud lo había ido a ver porque estaba internado. Primero lo fue a ver y dijo, vaya, internese, y después lo fue a ver. O sea, lo mandó a internar. Y después lo fue a ver en el sanatorio. Se ve que se tomó sus tiempos, lo que podemos llamar el tiempo de las entrevistas preliminares. El tiempo que Freud se tomó para encontrarse con el hombre de los lobos en su consultorio. Después de que vino de tantos profesionales previos y que no habían podido resolver la situación del caso. Así que sí, bueno, la arborización del hombre de los lobos y la fijeza de su condición erótica es lo que interroga de este historial fundamentalmente. En un momento determinado saben que vira hacia la paranoia, eso está en los libros que conocemos después. De repente se pone a pintar frente a un destacamento ruso sin darse cuenta de que la verdad los rusos lo podían meter preso, se dan cuenta de que este hombre estaba loco, entonces no lo meten preso, porque vivía en otro mundo, el hombre de los lobos vivía en su mundo, no le interesaba el acontecimiento exterior. Así que nosotros también vivimos en otro mundo, así que no nos preocupa pues, el acontecimiento exterior. Así que, pero el hombre de los lobos realmente vivía en otro mundo y se enfrentaba al peligro, pero sin creer que había un peligro ahí, ¿no? Pero reconocieron que estaba loco y pudieron dejarlo ir, ¿no? Así que, sí, es todo un enigma este historial, realmente nos abre la pregunta por la estructura, nos abre la pregunta que tenemos que poner un freno para no dar rápidamente un diagnóstico, ¿no? Tenemos que avanzar con el análisis, después surgirá el diagnóstico. Gracias, Sergio. Marta Mulrat. Hola, Marta. Hola. Hola, hola. Sí, bueno, algo lo acabas de contestar porque yo tenía la duda de cómo llegó este paciente que no podía moverse, o sea, si Freud había ido a verlo o cómo llegó al consultorio, o sea, cómo fue el contacto, ¿no? Con un paciente que necesitaba asistencia, como dijiste, para todo. Y después yo leí este historial en realidad cuando era adolescente, por unos libros, había libros de Freud en casa, porque mi hermana estaba estudiando en ese momento psicología,
Y yo espiaba los libros porque hablaban de sexo y en esas épocas era difícil encontrar algo, o sea, un poco por picardía. Y bueno, a mí me impactó mucho, incluso la imagen esa de los lobos, el dibujo que hay, me daba miedo. Y ahí dice que Freud cuenta que él, recorriendo librerías, vio un libro de Caperucita Roja. Y en el libro había una imagen del lobo agazapado, ¿no? Como para atacar. Y que entonces él relaciona eso con la posición del hombre en un coito anal, como supone, construye él que estaban haciendo los padres de su paciente, ¿no? O sea, como él busca afuera y encuentra algo y lo relaciona con la posición, con algo que le reafirma, supongo, lo que ese niño vio. Te quiero contar algo, Marta, que no dije, Sí. de cómo llegó el hombre de los lobos, ¿no? A ver dónde lo tengo, espérense. Estuvo en Berlín y consultó a Siegen, a Kraepelin en Múnich. El paciente en su libro dirá que Kraepelin tuvo la honestidad para confesar su fracaso y se había equivocado en el diagnóstico. Después, más adelante, fue a ver al doctor Drossen, quien creía apasionadamente en la psicoterapia y le había hablado a Freud, de Freud y del psicoanálisis. Pero en ese tratamiento no tocó más que la superficie concerniente a sus problemas. Este profesional también tuvo que confesar que la tarea que había emprendido excedía su capacidad y que debía intentar un tratamiento con Dubois en Suiza. Lo acompañó en su viaje, o sea, alguien, ¿no?, que estaba acompañado siempre, pero el destino había dispuesto otra cosa. Pasaron por Viena y allí el doctor Dubois se encontró con algunos colegas que le señalaron que el psicoanálisis era creación de Freud y que por lo tanto debería intentar primero con él. El hombre de los lobos acordó y al día siguiente visitó a Freud. Así que con esto te contesto el recorrido que hizo el hombre de los lobos antes de llegar a verlo a Freud, que Freud fue el único que pudo resolver. Bueno, gracias, Marta. La última pregunta, Minerva Díaz. Sí, gracias. Sí, nada más rápidamente. Hablaba de evitar apaciguar con esos discursos religiosos. En el caso del hombre de los lobos, ¿cómo sucedió en él? La madre, que era muy religiosa, estaba con el chico tan díscolo y tan enloquecido que estaba con su fobia y con sus dificultades, decidió introducirlo en la religión. Esto está en el historial freudiano, decidió introducirlo en la religión cristiana. Y a partir de ese momento se resolvió transitoriamente el hombre de los lobos. No lo tengo acá, no lo recorrí en este momento, pero si ustedes van al historial lo van a encontrar. Lo resolvió rápidamente, pero tuvo una neurosis obsesiva muy grave. O sea, más grave que la fobia. Así que eso podemos entender que si uno lo introduce al sujeto en la religión, en una psicoterapia por encima, una psicoterapia yoica, podemos crear realmente una enfermedad mayor que la que tiene. Así que eso nos alienta cada vez más a pensar que el psicoanálisis es un camino posible, aún para un sujeto tan grave como el hombre de los lobos. Bueno, gracias Minerva, gracias a todos por acompañarme y nos encontramos en 15 días. Hasta la próxima. Gracias.